y tenemos como conferenciante pues a Bernardo Gil Mugarza, que lo conocerán muchos de ustedes. Es periodista, es historiador, es escritor, es erudito. A nosotros nos ha favorecido con conferencias magistrales, por ejemplo, sobre el bombardeo de Dresde, que ha sido una conferencia, yo creo que de las mejores que hemos tenido, porque fue un relato exacto sobre eso sí que fue un crimen de guerra. Y escribió un libro que es una maravilla, que se llama España en llamas, que constituyó un auténtico bombazo en su momento. Hoy nos va a hablar pues de la Europa feliz, que nació tras la Europa feliz, entre comillas, que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, agradecemos vuestra asistencia y le agradecemos a él el que nos honre con esta conferencia. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo quisiera manifestaros que me parece muy bien que hayáis hablado sobre el futuro. E indudablemente yo voy a hacerlo al revés, del pasado. Y en cierto modo también porque es que lo veo todo el futuro tan negro que es que ni lo veo. Y entonces pues no sé, debo de estar en el túnel aquel, vamos, en el tonel, aquel en el que estaba Diógenes, que salía de vez en cuando con su farolito a ver si encontraba un hombre. Bueno, pues voy a iniciar mis palabras con otras que en el año 1945 pronunció Edward Stettinius, que era el ministro de Asuntos Exteriores norteamericano. Entonces él dijo: la bandera de la libertad ya ondea en Europa. Y se quedó tan fresco. Pues bien, con el permiso de la autoridad competente me voy a referir a ese ondeo libertino de esa bandera que tanta sangre europea nos costó. Sobre cómo vivieron ese jolgorio los 400 millones de europeos, que en realidad fuimos vencidos por norteamericanos y por rusos, pues resulta que según Abratil, unos 15 millones perdieron por ello la vida. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos países. La Gran Bretaña, que en su zona de ocupación ya dictó 15.000 condenas a muerte en Alemania, pues en su propio territorio insular ya encerró a 150.000 ingleses, que los tuvo en campos de concentración desde el año 39 hasta el 45. Naturalmente, las vejaciones que sufrieron, de eso no se puede hablar porque, claro, fueron los ingleses. Hace años, en casa de Jiménez Caballero, como bien conoce José Luis, yo vi un retrato en la pared de un muchacho y le dije: oye, ¿este es un pariente tuyo? Y dice: no, este es John Emery, era un muchacho, un joven inglés. Entonces la historia de este joven es que él vino aquí a España durante nuestra guerra y ayudó pues a la Falange y al gobierno nacional. Luego en el año 39 él se pasó a Francia, ayudó allí a Doriot y a los del Partido Popular francés, que tuvo muchísima importancia. De allí pasó luego a Alemania, y en Alemania él propuso la creación de lo que llamaba Liga de San Jorge, y luego después a la creación del cuerpo franco británico que se creó y que fue a combatir precisamente en el frente del este, claro, no aquí en el occidente, pero sí en el frente del este, que estuvo combatiendo dentro de las SS en una unidad propia que crearon. Entonces él solía decir, y en Alemania naturalmente él habló por las emisoras, denunciaba continuamente que Churchill y toda la clique aquella belicista hubieran metido a Inglaterra en una guerra en la que no debiera haber entrado nunca. Y solía decir, pues esto de, por ejemplo, ¿por qué morir por Stalin? ¿Por qué morir por los judíos? Él lo veía todo desde ese punto de vista. Entonces, en el año 45 mismo, ya al finalizar la guerra, después de haber estado en Italia, pues él pasó a ser detenido y entonces le llevaron encadenado a Inglaterra. Y entonces ahí se planteó un problema porque se daba el curioso hecho de que el padre de él era ministro de Churchill. Era ministro para la India. Entonces, claro, la familia procuró ayudarle al muchacho, aunque el padre era totalmente antialemán, ferozmente antialemán desde que nació. Entonces vino aquí a España el hermano de él, Julián, y se puso en contacto con el gobierno nuestro y se le dieron facilidades, porque claro, se trataba de ver qué solución se podía encontrar. Entonces, una que el gobierno aceptó era la de que se le daba a John, con carácter retroactivo, claro, con fecha falsa, naturalmente, se le daba la nacionalidad española,
Entonces él ya era un súbdito español, por lo tanto ya la Gran Bretaña no podía hacer nada. Y entonces pues se pensó que era esto lo efectivo, y el hermano Julián fue allí a la prisión y se lo propuso a John. John, aquí lo tenéis en fotografía, no sé si le veis por ahí lejos, pues era este muchacho. Entonces cuando se le dijo a él el asunto, dijo: lo siento en el alma, pero no, agradezco a España su generosa oferta, pero resulta que yo soy un patriota inglés, y como soy inglés no puedo tener otra nacionalidad más que la mía, y no puedo renunciar a ella, y por lo tanto lo rechazo. Por otra parte, el juez pues también en cierto modo se lo ofreció, pero sin darle ninguna seguridad. Le dijo: si tú reconoces que has traicionado al rey y a la patria, pues entonces quizá podría salvar la vida. Y él dijo lo mismo, que él moría como patriota y que no le importaba nada. Y entonces efectivamente en el año 45 le ahorcaron en la prisión de Wadsworth, y según el propio individuo que le ahorcó, el verdugo, pues dijo que era la persona más valiente que había visto en su vida, y de todos cuantos él había ahorcado. A la madre se le negó que pusiera flores y tal, a pesar de la importancia que tenía la familia. Y solamente en el año 96 les permitieron sacar el cadáver, lo habían metido en una tumba de estas anónimas, y entonces la familia lo cogió, lo incineró y esparcieron las cenizas en Francia, porque esto era lo que él había pedido. Yo tuve ocasión precisamente de conocer al hermano ya muchos años después, que él ya había sido 3 o 4 veces ministro, porque él estaba casado con la hija del jefe del gobierno, Macmillan. Fue ministro de la vivienda, de obras públicas, también luego finalmente de exteriores, y la verdad quise que me dijera algo del hermano, pero ni pío. Y dije: no, ese tema ni tocarlo. Y bueno, pues vale. Jiménez Caballero me señaló en una entrevista lo siguiente. Lo he dicho tal cual, escrito por él. John Emery murió como un héroe por proclamar que Inglaterra es Europa. Algún día se reivindicará su nombre y se demostrará que su voz pudo salvar a ambas si le hubieran escuchado y entendido. Pero como sus compatriotas no lo hicieron, renunció a toda defensa y prefirió que lo ahorcaran. Como un gran gentleman, solicitó antes que le citaran cuidadosamente y solo quiso enviar un mensaje a las juventudes españolas. En él nos pidió que continuáramos su misión. Le ahorcaron en la prisión tal el 19 de diciembre de 1945. Yo le auguré a su hermano, a Julián, que Inglaterra se salvará el día en que el cadáver de John vaya a Westminster con los ingleses ilustres. Claro que para ello tendrían que echar a patadas a uno de estos ilustres, que es justamente el señor Winston Churchill, que después de todo fue el que enterró el Imperio Británico. En Italia la depuración fue terrible, y especialmente sobre todo en la primavera de la sangre, porque se calcula que entre 250.000 y 300.000 italianos, acusados o no de fascistas, porque también en esto había mucha cosa personal, y esto, como pasaba aquí también en nuestra guerra, pues bueno, pues estas personas fueron las que murieron en Italia. En Francia, con las eufemísticamente llamadas operaciones de limpieza, pues estas afectaron a 2 millones de franceses, de los cuales cerca de 1 millón pues pasó por la cárcel. En el año 45, en el mes de marzo, justamente Adrien Tissier, que era el ministro socialista del Interior en el gobierno de De Gaulle, pues él informó en el Parlamento de que efectivamente las ejecuciones sumarias que había habido eran de 105.000, cifra que quedó entonces, a pesar de que luego los gobiernos han tratado de reducirlas y tal, pero lo dijo el ministro del Interior en aquel momento, y bien lo sabría él. Sí. Una de ellas fue precisamente la del famoso constructor de automóviles, Louis Renault, que había muchísima gente, pero bueno, yo menciono este por lo de los coches. Entonces a Louis Renault le metieron en una checa. La checa, cuando ya estaba ya moribundo, entonces llamaron a la familia que se lo llevara. Claro, murió poco después, y al hacerle la autopsia pues se vio que le habían partido la columna vertebral. El gobierno de la República Federal Alemana, siguiendo hablando sobre Francia, en su obra Documentación sobre daños de guerra en Alemania, recoge este relato de un testigo ocular de la ocupación de Freudenstadt. Entonces dice el testigo: después de un cese del fuego de varias horas de duración, durante el cual los franceses esperaban en Bessenfeld la rendición de la ciudad,
El cañoneo volvió a empezar, se prolongó durante toda la noche y transformó el centro de Freudenstadt en una montaña de escombros. El resto lo hicieron al día siguiente las tropas invasoras. Franceses blancos, claro, se refiere a la metrópoli, miembros de la legión extranjera, marroquíes y argelinos, ocuparon la ciudad e impusieron un régimen de terror que difícilmente encuentre parecido en ninguna parte. 3 días y 3 noches duró la orgía de asesinatos, saqueos, violaciones e incendios. Mujeres de 16 a 80 años eran presa libre para cualquiera. Padres y madres que se ponían delante de los suyos para protegerlos eran barridos por las armas automáticas. Los gritos de los torturados se escuchaban en toda la ciudad y 800 mujeres violadas se presentaron más tarde en los hospitales para ser curadas. Entonces dice el mismo testigo, ¿y cuántas nunca acudieron por pudor? Un par de años después de terminada la guerra, ya hacía tiempo que había terminado, el día de Nochevieja, una formación senegalesa entró en el centro de Stuttgart y aprovechando que era el último día, pues entonces cercaron la iglesia de Santa María, que era como prácticamente la catedral de la ciudad, y esperaron a que saliera la gente de la misa de gallo. Y entonces a medida que iban saliendo, pues a punta de bayoneta hicieron 2 grupos, uno el de los varones y otro el de las mujeres. Entonces a los varones, claro, los mantenían allí con las bayonetas y a las mujeres se las llevaron, que ya ni sabían ni a dónde había ido a parar. Y bueno, pues entonces más de un centenar de mujeres las habían violado en unos túneles que había allí en las afueras. Y estamos hablando de ya en la época de la paz, de la nueva paz. En cuanto a los soldados alemanes muertos en los campos de concentración franceses, se considera como real la cifra de 115.000. Y a pesar de que la Cruz Roja Internacional le había dicho al gobierno francés, al de De Gaulle, que no utilizara prisioneros para desminar los campos, puesto que para ello debían de utilizar personal que estuviera especializado en la cuestión. El gobierno francés hizo caso omiso, y entonces, según datos de Alemania, pues en estas operaciones murieron cerca de 20.000 prisioneros alemanes. Los franceses dicen que no llegaban a tantos, que no llegaban a 15.000 y tal. Bueno, esa es la cuestión. Otro país que también sufrió un duro tributo de sangre por culpa de las fuerzas inglesas fue precisamente Croacia. Entonces, cuando los ingleses estaban instalados en Freiburg, la frontera es austríaco, pero cerca de la frontera, entonces allí llegaron pues 200.000 soldados croatas que huían, ya porque claro, Tito había tenido toda la ayuda de Inglaterra. Entonces se retiraban 200.000 soldados más medio millón de civiles que sabían más o menos lo que les podía pasar. Entonces los ingleses se negaron a que entrara nadie y claro, allí fueron capturados todos por los milicianos de Tito. Y se asegura, según los datos que ahora se han visto, pues de que ellos asesinaron de todas esas 700.000 personas a entre 100.000 y 200.000. Y algo parecido hicieron los ingleses precisamente con los prisioneros rusos. Porque entonces, cuando los rusos los tenían también detenidos allí, les dijeron a ir a la Unión Soviética. Claro, ninguno quería ir. Dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí porque corre peligro nuestra vida. Porque además Stalin había dicho, bueno, esto lo dejó escrito, que todo prisionero ruso que hubiera estado en Alemania, que era un traidor a la patria y que había que liquidarlo. Con lo cual, se fueron en barcos, que los echaron los ingleses, muchos se suicidaron en el mar y tal, pero bueno, esto ya muchos lo sabéis. Y ahora ya hablando sobre la ocupación americana, pues tenemos que los primeros años de la posguerra y hasta el comienzo de la Guerra Fría, Alemania se convirtió pues en el campo de aplicación de 2 planes famosos, que además son bastante conocidos, que era el de Morgenthau, que era un señor importante, puesto que era el secretario del que llevaba las finanzas norteamericanas, y otro, Kaufmann, que lo escribió en un librito. Entonces los 2 proyectos, que se parecían mucho, pues lo que consistían era en que había que reducir drásticamente la población alemana, y en segundo lugar que había que destruir toda su capa industrial y convertirla, pues eso, lo que se ha dicho siempre, en un país de patatas, productor de ellas. En manos de ingleses, norteamericanos y franceses quedaban casi 9 millones de prisioneros de guerra, alemanes, aparte de otro país. Y de esos soldados, más de 5 millones pasaron varios años entre las alambradas de los campos norteamericanos y de los franceses, porque muchos ya eran tanto los que tenían los norteamericanos que una buena parte se los dieron a los franceses. Entonces, violando la Convención de Ginebra, nunca permitieron que en esos campos entrara la Cruz Roja Internacional, ni siquiera tampoco las instituciones benéficas. Yo he traído aquí una fotografía que, bueno, mucho la habréis visto por libros y tal,
Esta es una fotografía típica de los campos de concentración alemanes. Entonces, como veis aquí, pues hay unos camastros de 4 plantas, entonces ahí están ellos con sus colchonetas, claro, de paja, y están allí, y aquí se ve pues que hay una serie de mantas que sobresalen y tal y tal. Esto era como vivían, y claro, y bajo techos generalmente bastante sólidos. Pues ahora veremos cómo vivían los que estaban presos, los millones que estaban presos con los norteamericanos. El campo de Remagen, en el Rin, es uno de los más conocidos, aunque era mayor todavía el de Bad Kreuznach, del que hablamos después. Este campo estaba dividido en 25 sectores, y en cada uno de los sectores vivían o vegetaban pues entre 5.000 y 7.000 presos, prisioneros de guerra. Entonces, por razones que nunca se han logrado descubrir, pues a muchos de ellos, antes de entrar en el campo, les quitaban o parte del uniforme o de la vestimenta que llevaban. Entonces voy a leer el testimonio de uno de esos internados, que por casualidad, o porque fue así, la madre de él era norteamericana, lo que no le sirvió de nada, claro. Entonces este muchacho era Charles von Lüttichau, que era soldado de la 10ª División de Artillería Antiaérea alemana. Y entonces él cuenta: permanecíamos sentados al aire libre en una especie de jaulas de alambrada, repletas, y apenas recibíamos algo de comer. Las letrinas consistían en unos troncos que sobre la zanja, fuera del campo, nos habían tirado dentro de la valla de alambre. Si deseábamos dormir, no nos quedaba más remedio que escarbar un hoyo con las manos y apretujarnos en él. Estábamos, por decirlo así, como sardinas en lata. Como muchos se encontraban enfermos, tenían que realizar sus necesidades sobre el propio terreno. Pronto estuvimos muchos tan enfermos que no podíamos bajar previamente los pantalones. Y así quedaba ensuciada nuestra ropa, al igual que el suelo sobre el que íbamos. Nos sentábamos y nos acostábamos. Al principio no disponíamos de nada de agua, solo la de la lluvia. Después de 2 semanas pudimos conseguir un poco de agua de una tubería, pero la mayoría de nosotros carecíamos de vasos para poder portarla, y por tanto solo lográbamos recibir un par de bocanadas, bueno, las que podían coger en la tubería. Eso después de permanecer en pie durante horas y a veces durante toda la noche. Nos veíamos obligados entre los hoyos a caminar sobre la tierra blanda que habíamos extraído al hacerlos, porque resultaba que era bastante fácil caerse en el hoyo, pero muy difícil salir de él. Claro, cada vez escarbaban más, a ver si podían librarse de... En este sector del Rin llovió en aquella primavera casi ininterrumpidamente, sigue diciendo él, y lo hacía más de la mitad de la jornada. Más de la mitad de los días no recibíamos absolutamente nada para comer. Y en los restantes se nos daba una pequeña ración. Que, bueno, esto lo otro no lo dice aquí, pero bueno, de vez en cuando les daban un poco de leche en polvo, la sólida, o les daban un poco de una galleta o alguna cosa de esa soltar, pero más o menos era siempre lo mismo. Entonces dice, en los restantes se nos daba una pequeña ración. Por el envoltorio pude deducir que nos llegaba la 10ª parte de la ración que ellos facilitaban a sus propios hombres. Otros internados en el mismo campo, pero claro, esto duró hasta el año 48. Otros internados en el mismo campo manifiestan: en tales condiciones, textual, nuestros hombres comenzaron a fallecer muy pronto. Ya a los pocos días, algunos de los hombres que habían entrado sanos en el campo murieron. Y vi cómo algunos de nuestros hombres arrastraban muchos cadáveres hacia la puerta del campo. Allí fueron arrojados a troche y moche, uno sobre otro, en camiones que se los llevaban. Otro testimonio: un joven de 17 años que podía ver en la lejanía a su propio pueblo, estaba cerca de allí del campo, permanecía a menudo en la alambrada y lloraba. Tenía 17 años. Un día apareció muerto por disparos junto a ella. Claro, le habían disparado los centinelas. Entonces, como escarmiento, tuvimos que desfilar ante él. La mitad de su rostro había desaparecido. Todos estábamos excitados y muchos gritaban: ¡asesinos, asesinos! Como medida disciplinaria, el comandante del campo cortó las mezquinas raciones durante 3 días. Para nosotros, en cualquier caso hambrientos y que por extenuación apenas podíamos andar, ello fue horrible y para muchos significó la muerte. No fue la única vez que el comandante retuvo las raciones para castigar a los prisioneros.
Otro testimonio. El soldado Heinz T. acababa de cumplir los 18 años en el hospital de campaña, cuando los americanos aparecieron el 18 de abril ante su sala. Todos los enfermos fueron trasladados al campo de Bad Kreuznach. Este fue conocidísimo también. Heinz, que era el muchacho este, solo iba vestido con unos pantalones cortos, camisa y zapatos, cuando con otros varios cientos de miles fue arrojado en el campo. Hasta hablando de Bad Kreuznach, precisamente. En muchos sectores del mismo se les prohibió incluso que escarbaran hoyos para protegerse de las inclemencias. Estos testimonios aportados por el historiador canadiense James Buck, que muchos habéis oído hablar del libro, se llama, supongo que en español más o menos se parece el título, La muerte planeada, confirma sus cifras obtenidas en los archivos de Washington, porque este hombre se ha preocupado de ver los archivos norteamericanos. En esos campos de concentración, estoy hablando de los americanos, perecieron 576.016 soldados alemanes, según la cuenta que él ha sacado, y sumando los muertos en los campos británicos y franceses, se llega a la cifra total de 793.239, la mayoría de ellos por hambre, disentería, tifus y otras enfermedades. Los 32 campos norteamericanos en Alemania, bueno, funcionaron, como yo les decía, al aire libre y sin atención médica hasta el año 48. El invierno del 47 fue más frío que de los 50 años anteriores. Y por la escasez de leña, carbón y víveres, en solo 2 semanas, ahora ya no hablo de los campos, sino que hablo de Alemania en general, del 15 al 30 de enero de ese año, fueron hospitalizadas en Berlín por congelación o inanición más de 20.000 personas en 2 semanas. La revista española Mundo contaba, en un reportaje que daba entonces, en aquel año, que ante los hornos crematorios de la capital germana se amontonaban cientos de cadáveres que por falta de sitio y de tiempo, pues ahí estaban para ser incinerados. Ahora voy a hablar de Ilse Koch, que era la esposa del comandante de Buchenwald. Él había sido juzgado y ejecutado por las SS por malversación de fondos. Claro, no olvidemos que estábamos en plena guerra. Entonces, pues compró algunas botellas que eran de vino de marca y tal, y todo esto ya pues sirvió para que fuera ejecutado. Entonces, como ya los aliados no tenían comandante para ejecutar, pues dijeron, pues vamos a coger a la esposa de él. Y además, desde Washington había llegado una orden, que ya está reproducida ahí, sobre todo por el abogado defensor, del que hablaré luego, y la orden esta decía simplemente al señor McCloy, que era al señor Lucius Clay, que era el virrey de los Estados Unidos allí en Alemania: hay que hacer de ella la mujer más odiosa, más odiada del mundo. Esta muchacha pues era, aquí tengo una fotografía, mucho lo habréis visto quizá en libros, porque además como esto se repite hasta la saciedad, pues era esta muchacha, claro, esto es de antes de la guerra. Era una mujer guapa, que se casó con este caballero, y entonces pues comenzó el proceso organizado en el cual se presentó esto como cargo acusatorio de ella, en el que vemos, que además se hizo desfilar a toda la población de Weimar, que era el sitio más cercano al campo, y en el que vemos aquí una mesa con una serie de instrumentos, utensilios y objetos, los que vemos aquí la lámpara con piel humana, aquí vemos los tatuajes, aquí vemos 2 cabezas de jíbaro ahí reducidas, que esto decía el Paul Racinier, decía, seguro que las han sacado de los museos de los sótanos de un museo antropológico y que se las han llevado allí. Bueno, aquí vemos más piel humana y luego aquí vemos los álbumes, aquí están igual de piel humana también. Bueno, entonces cayó tal cantidad de acusaciones sobre Ilse Koch, y claro, aunque ella decía continuamente que ella no sabía nada de esas historias, pues claro, al enseñarle todos sus objetos, pues claro, la gente decía, no, pues ahí están, que ella dirá lo que quiera, pero ahí están los objetos. Entonces, naturalmente, se la iba a condenar a muerte. Pero miren por dónde, resultaba que la había embarazado uno de los carceleros americanos. Y entonces, claro, pues para cubrir las apariencias, dijeron, hombre, si está embarazada, no la vamos a ejecutar, a ahorcarla y tal. Pues entonces la condenamos a cadena perpetua y luego ya se verá. Realmente la campaña ya había surtido efecto en todo el mundo.
Y entonces, pues, porque hoy en día no tenéis más que ver, estamos como en el año 47, exactamente igual. Entonces, pues ya a los 4 años resulta que el alto comisario americano, Lucius Clay, sorprendentemente la puso en libertad. Con lo cual se armó otra campaña inmensa. ¿Cómo se le ocurre ponerla en libertad cuando esta señora es tan culpable de esos delitos tan graves? Pero claro, a ella le sirvió de poco, porque ese mismo día ya la policía de Adenauer la detenía. Y entonces, como eran muy legales y muy juristas, la volvieron a condenar por lo mismo que la habían condenado los americanos. Es decir, 2 veces por el mismo delito. Y entonces la metieron en cadena perpetua. Finalmente ya, en el año 67, cuando ella ya tenía 60 años, pues ya estaba harta, pues ya llevaba 22 de prisión. Habían pedido ya varias veces el abogado el que la pusieran, el que la indultaran, incluso ya aprovechando poco antes por los 20 años y tal, nada, no sirvió de nada. Y entonces ella pues se ahorcó en la celda. Y en la carta de despedida decía, pues no puedo hacer otra cosa, para mí la muerte es la única liberación. Bueno, y entonces, según un fiscal americano, de estos que habían estado allí, porque claro, la condenaron entre muchos, en el tribunal, fue a verla por curiosidad, por mera curiosidad, no que tuviera la menor simpatía por ella, y entonces fue allá a la prisión y desde la mirilla de la celda, pues la vio. Y entonces él mismo dice, era una anciana canosa que se movía como un desfigurado espantajo. Si lo diré, espantajo. Bueno, entonces, ¿cómo fueron los hechos reales? El capitán Levis, que era su abogado defensor de oficio, pues le dijeron los militares, le dijeron, bueno, cuando tú sabes algo de esto, te pones tú de abogado defensor, y se acabó. Entonces él cuenta que sus compañeros militares organizaron una fiesta, una vez condenada ella ya a cadena perpetua. Y entonces, pues entre los... él les dijo a ellos, bueno, pero que está comprobado que todos los testimonios que ha habido contra ella, montones de ellos, pues eran falsos, notoriamente falsos, y además todos eran contradictorios. Bueno, testimonios había de todo, que se dedicaba ella y su marido a meter asfalto en el ano de los presos, en fin, cosas de las más inverosímiles, pero que son siempre las que se suelen inventar para que la gente piense en algo raro y extraordinario. Entonces él, aparte de decirles esto, de que los testimonios que habían sido falsos y que no entendían eso, entonces a aquellos fiscales que habían estado y tal, y que eran compañeros de él, con los efluvios del whisky, pues le dijeron, pero bueno, pues es que tú te has creído que todo eso era de piel humana. Le digo, bueno, pues esto decís vosotros. Dice, pero en absoluto, hombre. Entonces le dijeron, pero si esto de la lámpara, dice, eso era de pergamino. Y el álbum aquel de fotos, que habían sacado un álbum de fotos, que además ella estuvo siempre diciendo, que traigan mis álbumes de fotos y tal. Los álbumes de fotos nunca aparecieron en los auténticos de ella, nunca aparecieron en el juicio, pero los tenían estos, y además se lo dijeron al abogado. Siempre es ese álbum que ella pedía tanto, si lo teníamos nosotros desde antes del comienzo del juicio. Bueno, total, que entonces le dijeron que eso era la lámpara, pergamino, y que el otro que era de piel de oveja. El que habían presentado ellos allí en el S, que además tampoco tenía nada que ver con ella. Bueno. Entonces, muchos años después, justamente en el 76, que ya habían pasado años del proceso, entonces el general Clay, que había sido alto comisario, y que fue el que montó el proceso por orden de Washington, entonces le manifestó a un periodista, resulta evidente que se trataba de piel de cabra, pero durante el proceso se habló siempre de piel humana. O sea, como si no hubiera tenido nada que ver eso. Allí la gente que hablaba de eso. Dice él, fue prácticamente imposible para ella tener un juicio justo, cuando ella ya había muerto hacía tiempo. Y en otra ocasión, para excusarse también él, adujo que ese, después de todo, no había sido más que uno de los 1.672 juicios que él había tenido que supervisar. Que por tanto, que claro, no le había dado mucha importancia. Pero la otra ya estaba muerta, claro. También, sobre este mismo caso, se puede señalar un daño colateral. Y es que el hijo de ella, de los dos que había tenido anteriormente, el tercero, entonces a este de pequeño lo habían arrebatado a la familia, se lo habían quitado y se lo habían dado a otra familia adoptiva. Entonces este muchacho leyó en una revista un reportaje sobre Ilse Hess, que claro, estaban siempre hablando de ello, como hoy. Y entonces él le dijo allí a su madre, a la adoptiva, dijo, oye mamá, mira qué casualidad, este niño nació justamente el mismo día que yo. Claro, la señora le dijo, no te preocupes, hombre, eso es una mera casualidad.
pero él se conoce que algún indicio debía de tener o algo se barruntaba. El caso es que pocos meses después se suicidó. Y mientras tanto, ¿qué sucedía en el este? Bueno, pues veamos un amplio extracto de un amplio testimonio de Dora Amletsko, que era una prusiana de la Prusia Oriental, de la población de Elbing. El 9 de febrero de 1945, después de unos terribles combates, los rusos se apoderaron de nuestra ciudad. Apenas descubrieron el pequeño refugio que habíamos construido en nuestro jardín, empezaron a saquearnos. Relojes, joyas y todo objeto de valor nos fue arrebatado. Todo ello apenas nos importó pues nosotros, que éramos 18 convecinos. Durante el largo bombardeo no habíamos salido del refugio y estábamos completamente agotados y hambrientos. Nuestra casa además ya había ardido antes. Entonces llegó otro ruso borracho y nos pidió aguardiente, que como es natural no teníamos. Indignado, lanzó una bomba de mano al refugio, que indudablemente, dice la misma testigo, indudablemente nos hubiera matado y enterrado a todos. Pero casualmente, en la puerta había un cubo de agua, y la bomba fue a caer en él. Después de un ruido sibilante, llenó el refugio de humo, pero solamente resultaron heridos de importancia los que estaban sentados más cerca de la puerta. Entonces los rusos, los que estaban allí, total, los mataron a todos a tiros, a todos los que estaban allí cerca de la puerta. Seguidamente se inició nuestro calvario y nos juntaron con la gente que iban desalojando de todas las casas de la ciudad. Por la noche, hambrientos y agotados, nos fueron encerrando en edificios públicos entre gritos desgarradores de los niños. Los míos tenían 2 y 3 años, que lloraban por hambre. Y entonces, dice la misma testigo, comenzó para las mujeres lo peor. Aquellas bestias llegaban ininterrumpidamente, nos alumbraban con sus linternas y se iban llevando una tras otra. Mis pobres hermanas, yo y tantas mujeres y chicas tuvimos que someternos para no ser rematadas por las pistolas que mostraban. Y así transcurrió la primera noche de la, ella misma lo pone, liberación por los rusos. A la mañana siguiente toda aquella masa humana fue expulsada de la ciudad. Era el 10 de febrero de 1945 y nunca podré olvidar las desgarradoras escenas que viví. Mi madre, gravemente enferma, fue separada de mis 2 hermanas, de 16 y de 26 años, que hasta entonces habían permanecido a su lado. ¿Cómo íbamos a suponer que ya nunca la veríamos más, al igual que a nuestro padre? Solo mucho después supimos por otros amigos que habían estado con ellos en Siberia y que allí sucumbieron. A todo ello, a que pasaran estas cosas, contribuyeron los programas de aquel judío soviético, Ilya Ehrenburg, del que muchos habéis oído hablar, y que también fueron recogidas en su libro, gran parte de ellas, en su libro La Guerra. Entonces él dice textualmente: los alemanes no son seres humanos. No hablaremos, no nos agitaremos, mataremos. Si en el transcurso del día no mataste por lo menos a un alemán, entonces será para ti un día perdido. No cuentes los días, no cuentes los kilómetros, solo cuenta una cosa: los cadáveres de los alemanes muertos por ti. Mata al alemán. Claro, él además era judío y ruso. Mata al alemán, esto te lo pide tu anciana madre. Mata al alemán, esto te lo reclaman tus hijos. Mata a los alemanes, te grita tu suelo patrio. No te descuides, no te olvides, mata. Y este tipo de programas del judío de Ilya Ehrenburg solían ir acompañadas en el frente por la indicación de leer ante la tropa en voz alta. Finalizada la guerra, pocos cambios se produjeron, pues en la conferencia de Potsdam los aliados decidieron la expulsión total de los alemanes del este, bajo el eufemismo de transferencias de población. Nunca se dio en la historia un hecho de tal magnitud que, iniciado en marzo y abril de 1945, duraría hasta el año 1949. Norman Clark, en un informe del News Chronicle enviado desde Berlín, relataba el 24 de agosto de 1945. Bajo el techo de la estación, o sea, de berlinesa, de Stettin, que era otra ciudad que se llamaba así, destruido en los bombardeos, contemplé hoy, al mediodía, un vagón de ganado que estaba en vía muerta en el parachoques cercano al andén 2.
En un lado yacían 4 personas, bajo unas mantas y sobre unas angarillas de bambú y fibra de rafia. En otra esquina estaban agonizando otras 4 más, todas ellas mujeres. Una pidió agua con voz apenas perceptible. 2 ayudantes sanitarias hicieron cuanto podían por cumplir los pequeños deseos de las moribundas. El tren había llegado de Danzig. Allí había estado en camino 7 días. Bueno, había estado en camino 7 días. En ocasiones suelen tardar más, escribe el mismo. Millares de seres, incluso hasta 25.000 por día, llegan a pie hasta los arrabales, donde son contenidos y se les veda el acceso a la ciudad ya saturada, o sea, el propio Berlín. Diariamente en las estaciones berlinesas son recogidos entre 50 y 100 niños. Hasta ahora, en un corto tiempo, se han reunido unos 5.000 en total, que son huérfanos de ambos padres o quedaron abandonados, y a los que se lleva a orfelinatos o se les facilita madres adoptivas. En noviembre del mismo año, F. Voigt escribía en un periódico norteamericano, 19th Century and Afters. Aproximadamente hacia la misma fecha, está hablando del 31 de agosto del 45, o sea que ya la guerra había terminado hace unos meses. Llegó a Berlín un transporte con alemanes sudetes, hombres, mujeres y niños de Troppau. Estuvieron en ruta durante 18 días en vagones de ganado al descubierto. Emprendieron el viaje 2.400 seres, o sea que venían de Checoslovaquia. Bueno, de Checoslovaquia. Esto había sido alemán antes, lo que pasa es que después había pasado a ser checo. Emprendieron el viaje 2.400 seres y llegaron a Berlín 1.350. Es decir, perecieron más de 1 millar en el camino. Y no es largo el existente entre Alemania y Checoslovaquia. El Neue Zürcher Zeitung, el 17 de enero del 48, estamos ya a 3 años después, daba a conocer a los suizos este otro informe. El 12 de octubre del 47 nos embarcaron en la estación de Stalino. Hasta entonces habíamos trabajado allí en la mina. El mismo día fueron desembarcados en una vía cercana nuestros sustitutos. Se trataba de 1.400 hermanas de la Orden de San Vicente. Todas ellas causaban una mísera impresión semejante a la nuestra. La mitad de ellas aún conservaban sus hábitos naturales y desgarrados. La otra mitad portaba una indumentaria de faena. Pude hablar con 2 hermanas. En 1946, estamos hablando de monjas, las hicieron salir de las casas de su orden en la zona oriental alemana y las secuestraron. Hasta ahora habían realizado duros trabajos en el Dnieper, claro, estamos hablando ya de Rusia, duros trabajos en el Dnieper en la construcción de puentes. Las hermanas sabían que ahora llegaban a una mina y estaban muy deprimidas. Su mayor pena consistía en los graves padecimientos que sufrían por la arbitrariedad de los destacamentos de vigilancia. Claro, ya estos eran rusos, como es natural. La pésima alimentación, el duro trabajo, los miserables andrajos, la suciedad, estaban dispuestas a sobrellevar todo de buen grado. Esto lo escriben en Suiza. Estaban dispuestas a sobrellevar todo de buen grado, incluso la enfermedad y la muerte. Ello no era tan malo como el sufrimiento debido a esas patrullas. Arbitrariamente iban a por algunas de estas monjas a los barracones. Luego ya entre paréntesis, para no seguir hablando del tema, dice, envidiaban a sus hermanas fallecidas. Nos contaron que habían partido de Dniepropetrovsk 1.500 hermanas y que hasta llegar a Stalino habían descargado a unas 50 fallecidas o moribundas. Bueno, sobre esto también habría que hablar sobre la actitud del señor Pío XII, que desde luego fue un auténtico canalla y que mucha de esta gente padeció por culpa de él. Pero bueno, esto no es tema yo del que vaya a hablar ahora. De los 16 millones de civiles alemanes fugitivos del Este, censados por el antiguo Ministerio Federal de Expulsados, esto es el Bund, 1.100.000 perecieron por los acontecimientos bélicos y 2.110.000 durante la huida o expulsión, es decir, prácticamente finalizada la guerra, porque la guerra ya había terminado. Aparte de ello, de los 3 millones de prisioneros de guerra que cayeron en manos rusas, la mitad pereció durante su cautiverio en territorio soviético. Otras cuestiones que apenas podían contribuir a la satisfacción del pueblo derrotado
pues fueron el desmantelamiento de 1.740 plantas industriales y el robo de 346.000 patentes en la zona occidental. Eso es la occidental, luego las otras de Rusia. La requisa de todas las existencias de oro y plata de la población civil y el abono de todos los gastos militares de las potencias ocupantes. Mención aparte, bueno, porque es que, claro, la gente siempre se ha dicho, bueno, es que en Alemania, bueno, yo lo vi en la época, hace ya muchísimos años, estaba llena de aquello de militares, de todas las tropas de ocupación, pero en cada esquina. Entonces mucha gente dice, bueno, claro, esto lo pagarían los ocupantes. Bueno, pues de eso nada. Bueno, ya hablaré quizá de ello después algo. La requisa de todas las existencias de oro y plata de la población civil y el abono de todos los gastos militares de las potencias ocupantes. Mención aparte merecen los 60.000 millones de euros pagados hasta 1992 como indemnización al pueblo elegido, más los otros 60.000 abonados ese mismo año en compensación por los bienes inmuebles que tenían los judíos hasta 1939 en el territorio de la posterior República Democrática Alemana, que claro, no habían cobrado hasta que ya vino la reunificación. Entonces les pasaron la factura y dijeron, y aquí no han pagado un céntimo. Sumemos a ello otros 50.000 millones, estamos hablando ahora de euros, por el regalo a Israel de 60 unidades navales, centrales térmicas, canalizaciones en el desierto del Negev, etc. Y últimamente por los 6 submarinos Delfín, ideales para lanzar cabezas nucleares. Y el pueblo alemán pues está encantado por contribuir con su perpetuo óvulo. La situación es fantástica. Hasta ahora los esclavos solían depender de la manutención facilitada por el amo. Pero hoy en día eso ya no existe. Y entonces estos dos países ocupas, Estados Unidos e Israel, viven a costa del sometido pueblo germano, que es siempre que ha pagado todo. Esto os digo, los gastos militares. Alemania ha pagado siempre todos los gastos militares, absolutamente todos los de todas las tropas de ocupación. En la directiva oficial ICS 1067 del año 45 se indicaba claramente: Alemania no será ocupada con el fin de liberarla, sino que lo será como una nación vencida. Estaba bien claro. Pues bien, en una encuesta que se hizo en Alemania poco después de la derrota, se les preguntaba a los ciudadanos, ya de toda la zona aquella, liberada, claro. Según su opinión, ¿Alemania ha sido vencida o ha sido liberada? Entonces el 80 y tantos % de la población, que respondió aquello, dijo que la Alemania que había sido vencida. La cosa estaba clara. Pues bien, en otra realizada recientemente, y con esa misma pregunta, hace un par de años, el 80 y tantos % de los ciudadanos ya de esta Alemania nueva de ahora ha dicho que fue liberada, lo cual indica que ha sido un éxito total para Washington y para Nueva York. Tampoco aquí podemos hablar de mucha independencia. A mí la semana pasada, y sin conocimiento de la familia, pues resulta que a mi nieta de 6 años la llevaron a la escuela a ver en el Teatro Real una obra holocaustica. Con lo cual, pues se ve que en todas partes pues cuestionaba eso. Y claro, pues en Alemania, por ejemplo, claro, los colegios no van de peregrinación a Lourdes, sino que lo hacen a los campos de concentración. Y no solamente eso, sino que hasta el propio ejército manda a jurar bandera en muchos de los cuarteles, a jurar bandera en los campos de concentración. En la literatura las cosas no son lo que parecen, pero en la historia suele resultar que sí. Estoy acabando. Todos ustedes conocen el relato de la madre que enseña a la hija 2 manzanas y le dice, anda, escoge una. Entonces la niña toma las 2 y muerde. La madre, lógicamente, le echa la bronca, y entonces la niña responde, mira mamá, esta es la que está más dulce. Bueno, pues en la historia no suele suceder eso. Eso sucede en la literatura. Y a menudo pueden quedar como inmutables hechos falseados o que nunca ocurrieron, pero que interesa que se perpetúen. Por ejemplo, ya con ello acabo, no hay libro de historia en el que no figure, esto como mera anécdota, que no figure que Hitler destituyó a Göring porque él estaba tratando de hacerse el amo de la situación y que por lo tanto quería dar un golpe de Estado y echar a Hitler. Como prueba más evidente, se ofrece la de que efectivamente Hitler le destituyó. Bueno, pues bien, hace años yo tuve la oportunidad de conocer, me lo contó en su casa,
al ayudante naval del Führer, que era el contraalmirante Karl Jesko von Puttkamer. Entonces, él me explicó todo lo que había sucedido realmente. Por esto digo que a veces la historia hace las suyas. Encontrándose él en Múnich, porque Hitler ya vio que no convenía que quedara tanta gente en la Cancillería y en Berlín, y entonces cuando vio ya que se iba a cerrar el cerco, dijo, bueno, que no me haga falta que se vaya a Múnich. Entonces, encabezados por Göring, pues fueron muchos a parar. Y entonces, estando en Múnich, ya Göring, claro, vio que el cerco ya prácticamente se completaba. Y entonces ya en el mes de abril, pues le preparó un texto por el cual, por razones de la diplomacia, porque venía que estuviera fuera también de Berlín, de una ciudad cercada, que estuviera fuera y tal, entonces él preparó un proyecto de unos 20 y tantos folios, en los cuales pues recomendaba que, dada la situación y que convenía tener los asuntos exteriores fuera de la ciudad cercada y tal, pues entonces hacía una serie de propuestas de la situación en la que se encontraba la nación, y al final, pues en el último folio, pues decía, y en razón a todo lo anteriormente expuesto, pues yo, claro, Hitler, dispongo que se conceden plenos poderes y tal y tal y tal al mariscal Göring y tal, que queda en libertad fuera tal, de la ciudad tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llegaron al radiotelegrafista, y esto, el propio von Puttkamer era, el ayudante naval, fue testigo, puesto que él fue con Göring. Fueron al radiotelegrafista, y entonces él, al ver aquel tocho, dijo, imposible, esto no se puede transmitir, por la sencilla razón de que hay continuo bombardeo, no llegan los mensajes, esto que quede reducido a un folio, y si llega, porque la mayoría no llegan. Entonces Göring cogió el último folio, lo quitó y se lo dio al radiotelegrafista, y justamente ese folio fue el que llegó. Y entonces, claro, cuando Bormann vio aquello, dice, pero bueno, esto es un golpe de Estado, ¿qué es eso de que aquí se ceden los poderes? Y entonces, pues, se lo presentó a Hitler, y ahora en los últimos días, dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un golpe de Estado. Y efectivamente, así ha pasado eso a la historia. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento tiran la bomba atómica y vamos a tirar eso, a ver qué pasa y tal y cual? Ganan la guerra. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Pues que todo hubiera sido al revés. Entonces, Göring me hubiera aparecido con sus folios, Hitler le hubiera dicho, no quiero ni verte, eres un canalla, querías darme un golpe, pero ¿cómo golpe? Aquí está Puttkamer, que lo diga él. Si yo iba con un montón de folios, tal, se hubieran hecho tan amigos y no hubiera pasado la historia. Y sin embargo, la historia lo que nos dice es que Hitler se cabreó porque le habían dado un golpe de Estado y Göring era el culpable. Y así se escriben las cosas. Eso es todo y ya he terminado. Eso. Si alguien quiere formular alguna pregunta. La mayoría de testimonios que usted ha mencionado, ¿los ha conocido de primera mano o de dónde los ha...? Bueno, sí, es que todos los que, bueno, algunos ya he citado la fuente, Sí. pero por ejemplo los relativos al campo este de Remagen, todos ellos proceden de Bakke, del historiador americano, digo canadiense, perdón. Entonces, como este hombre no solamente se dedicó a ver los archivos nacionales en Washington, que claro, se llevó un montón de tiempo en ellos, sino que además se dedicó a interrogar a muchísima gente, pues entonces entre americanos y entre alemanes, y entre presos y vigilantes y tal, pues entonces él ha hecho el libro ese que muchos de vosotros conoceréis. Aparte de eso, naturalmente, también hay muchísimos datos en Alemania, lo que pasa es que sucede que el gobierno alemán no quiere sacar esos datos. Es lo mismo que pasa con lo de las cámaras de gas y toda esta historia. En 5 minutos podían acabar con esa historia. Con sacar simplemente a Forisson, tenerle 5 minutos en la televisión alemana, se acabó toda la historia. Pero claro, precisamente eso es lo que hay que evitar. Y así estamos. ¿Alguna Oye, pregunta más? Bernardo, ¿qué opinas de la actitud de Churchill cuando terminó la guerra, que dijo aquello de hemos matado al cerdo equivocado? Bueno, ¿No sí. crees que realmente es que él pensó que se había equivocado? Yo creo que no. Yo creo que no. No, porque Churchill es una persona muy voluble, que va desde de aquellos proclamas que hacía cuando la guerra del 14, bueno, cuando terminó la guerra del 14 ya estaba la Revolución Rusa, entonces era el primer anticomunista, tal. Y luego nada, todo al revés. O sea que no.
una jeta que tenía de miedo. Y quizá Lo que pasa es que no sabemos de él o nada. se equivocó en los cálculos. Él pensaba que él podría construir una Europa que no era la que luego iba a ser. Sí, podía pensarlo, pero no sé. Realmente para eso lo importante es saber cuál fue la actitud del gobierno británico durante la guerra. Y como eso no se puede saber nada, porque bueno, eso ya estuvimos algunos con el carcelero de Rudolf Hess, ¿no? Pues entonces, claro, no se sabe nada. Y cada año han ido dando una esa. Ahora lo han dejado para el año 17 o 19. Luego el 19 sacarán dos papelitos. Luego dirán que el resto... O sea, total, que no sabemos lo que pasó en Inglaterra. Realmente no lo sabemos. Porque claro, lo que sí sabemos es que precisamente el rey, el que se fue, que no sabemos si le echaron o qué pasó, porque nunca le ha dicho nada. Pero lo que sí está claro es que él quería la alianza con Alemania. Eso sí que está clarísimo. Entonces, claro, por otro lado dicen, es que claro, tenía esta señora, que claro, eso no se puede decir que es importante o se puede decir que no es importante. Lo mismo que la salida de Nixon. Se puede decir, bueno, sí, es que claro, es que él vigilaba a los otros. Pues bueno, ya oíste la versión que nos dio algunas veces en la tertulia Carlos de Mer, de que nada de eso, y de que el jefe de la flota americana decía, eso no tiene importancia ninguna para que el señor haya salido. Este señor ha salido en cuanto él le ha dicho ahí a su estudiante, aquí hay demasiada prensa judía y vamos a ver cómo reducimos esto. Sin embargo, lo que queda en la historia es lo otro. Eso es la vida. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Vamos a ver, nosotros, en primer lugar, agradecer a los conferenciantes pues, las magníficas conferencias que han dado, a los representantes de las organizaciones juveniles nacionalistas por la mesa redonda que han ofrecido, por su participación, y fundamentalmente agradecerle a Santiago Ríos la organización de esta jornada, que para nosotros ha sido un auténtico éxito. Todos sabemos que nosotros convocamos esta jornada pues en la fecha más próxima al 20 de abril, que como casi nunca es difícil que toque el sábado, la convocamos el sábado más próximo, pues en un homenaje, desde luego, a Adolfo Hitler. Nosotros no nos ocultamos en decirlo, y a la Europa mártir. La Europa mártir, que como ha dicho muy bien Bernardo, sufrió la derrota de 1945. Nosotros, pese a lo que se ha dicho, nosotros no somos pesimistas. Puede haber un pesimismo histórico, pero sabemos que al final es la voluntad la que triunfa, son los valores heroicos europeos los que triunfan. Estamos en esa lucha porque creemos en ella. Nosotros no creemos en la legitimidad que se ha construido sobre la ocupación de Europa, y entendemos que, al igual que Europa se ha estructurado siempre sobre un determinado poder central. Fue el Imperio Romano en un determinado momento, fue el Imperio de Occidente con Carlomagno en otro determinado momento, fue el Imperio Romano Germánico con Otón I, fue la monarquía hispánica, y durante los años 40 pues fue el eje y fundamentalmente el Reich alemán el que encabezó la primacía de esa Europa unida. Nosotros tributamos un homenaje a aquellos hombres que defendieron ese orden nuevo, nos consideramos indignos sucesores de él, porque todavía no estamos a la altura de ser dignos sucesores, pero desde luego lucharemos porque esa Europa vuelva a renacer y porque se restaure la verdad histórica y se homenaje siempre. Las naciones que han llevado ese eje de la unidad europea han pagado un alto tributo. Lo pagó Roma, lo pagaron el Reino Franco, lo pagó el Imperio Romano Germánico, lo pagó la monarquía hispánica y lo ha pagado la Alemania mártir, que eso sí que es una Alemania mártir. Gracias a todos y arriba Europa.